Ayúdenme, por favor. Bueno, entonces, la idea es esto, ¿no? Ustedes, ¿qué es lo que están viendo acá? Nosotros estamos viendo una imagen, ¿sí? Que tiene un montón de tonos de grises, ¿sí? Desde los más claros hasta los más oscuros, pero bueno, ¿qué es lo que ustedes están viendo realmente? ¿Qué les Una parece que es radiografía de tórax. una radiografía de tórax? Pero en realidad lo que yo les pregunto es, ¿qué imagen estamos viendo? ¿Sí? ¿Qué nos representa? Ustedes saben que las imágenes representan objetos, ¿sí? Entonces, estamos viendo la representación de un objeto, ¿sí? En esta imagen, pero ¿qué es lo que, digamos, cómo la empezarían a ver? ¿Qué estructuras están viendo? ¿Qué líneas están viendo? ¿Qué colores están viendo? ¿Qué les parece? ¿Cómo la empezarían a describir ustedes? Una radiografía de tórax, incidencia de frente, Ajá. em, ¿Y que qué ven? podemos ver los pulmones, el corazón, ¿Y cómo ven ustedes los pulmones? ¿Cómo se dan cuenta que son pulmones y que no es otra cosa? porque son más oscuros. Son más oscuros, sí. O sea, tenemos Sí, un por el sector que es aire que mucho más contienen, oscuro. ¿Cómo? por el aire que contienen. O sea, tenemos un sector que es mucho más oscuro, ¿sí? Porque contienen aire, ¿sí? Y digamos, contrarrestando esa imagen oscura, tenemos un montón de imágenes blancas, ¿no? Sí. Claro, se pueden observar las distintas densidades que hay, Sí. porque como vemos la densidad ósea absorbe más energía, por ende se ve más radiopaca y el aire que no Ujú. absorbe energía se ve más radiolúcido. Totalmente, ¿sí? O sea, estamos viendo la imagen que representa un cuerpo que es bien heterogéneo, está formado por diferentes tejidos, como yo les había contado cuando empezamos las clases de imágenes. Nosotros en cualquier imagen radiológica exponemos al paciente a un haz de rayos que tienen la particularidad de penetrar la materia, ¿sí? Penetra el cuerpo del paciente, pero a medida que va atravesando el paciente va atenuando, o sea, va bajando la intensidad de su radiación porque se va chocando con diferentes tejidos, ¿sí? Hay tejidos que son muy densos, que retienen mucha de esa radiación, ¿sí? Como por ejemplo los tejidos óseos, ¿sí? Son los que tienen muy alto número atómico en su constitución atómica, ¿sí? Van a absorber bastante radiación y lo que dejan pasar es menos cantidad de radiación que la que ingresó a ese sector del paciente. Entonces, cuando llega a la placa, porque atravesó todo el paciente de una punta a la otra, llega menos radiación, entonces se ve más blanca. Sí, o sea, todos los sectores más blancos que nosotros vemos en la radiografía son sectores en donde se encontró el haz de rayos un tejido que lo atenuó, o sea, que lo frenó, que llegó menos radiación que la que inició en la exposición del paciente, ¿sí? Y después tenemos otra, como decían recién, otro tejido en donde en su constitución está formado por materiales menos densos, ¿sí? Como por ejemplo el aire. Ustedes piensen cómo describirían el pulmón digamos, en características anatómicas. Si yo no sabría, no supiera nada del pulmón, ¿ustedes cómo me lo describirían? Yo diría que es como una pirámide que tiene su base hacia abajo y Ajá, bueno, el vértice hacia arriba. ajá. Y en su constitución interna, digamos, si yo hiciera un corte del pulmón, ¿sí? ¿Cómo lo Bueno, vería? que eh, el pulmón izquierdo es más chiquito o es más alargado que el derecho por el corazón Ajá. y, bueno, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2. Pero es Sí. por esto mismo de que está el corazón del lado izquierdo, entonces por ende el pulmón izquierdo es más Ajá. alargado y el pulmón derecho es más ancho y menos largo porque abajo está el hígado. Bien, bien, bien. Pero en sí, cuando yo hago un corte en el pulmón, yo lo que voy a ver son muchas estructuras como si fuera una esponja. Yo siempre me impresionó mucho porque parece como las esponjas vegetales, ¿sí? O sea, tenemos toda una estructura trabecular que van a ser los alvéolos, el intersticio, las estructuras tanto vasculares como bronquiales, que de alguna manera te dan ese aspecto de esponja o con muchas vacuolas, muchos espacios aéreos, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos
en esto de que se divide en diferentes lóbulos, en cada uno de los sectores, pero en la mínima expresión del pulmón, lo que vamos a ver son un montón de alvéolos con paredes muy delgadas llenas de aire, ¿no? Y que por los tabiques o por el intersticio van a ir estructuras venosas que van a llevar sangre de los alvéolos al corazón, y a través de esos mismos tabiques, pero continuando la dirección de la división dicotómica de los bronquios, vamos a tener un montón de estructuras arteriales que van a estar llevando sangre hacia los alvéolos, ¿no? Cuando lo vemos desde el punto de vista radiológico, estos alvéolos llenos de aire, con los bronquios llenos de aire, lo que vamos a ver es esa densidad aérea negra, ¿sí? Son sectores en donde eso es tejido con mucho contenido aéreo que no frenan los rayos, ¿sí? Así como entra en el paciente, prácticamente no se absorbe nada y llega a la placa. Cuanto más radiación llega a la placa, más se oscurece, ¿sí? O sea, yo lo que estoy viendo en los sectores más negros de la placa son los sectores que más radiación recibió esa placa, ¿sí? Fíjense, acá no tengo paciente, o sea, no tengo ningún tipo de tejido que haya atenuado ese haz de rayos. Esto es tal cual salió del tubo, así llegó a la placa, ¿sí? Pero en estos sectores fue atenuando en diferentes formas, ¿sí? En aquellas partes del pulmón, fíjense que se encuentra el haz de rayos una estructura vascular bastante prominente. Si por ejemplo esta imagen acá, tenemos una estructura tubular densa que corresponde a un vaso. ¿Por qué? Porque en ese nivel encontró más densidad las de rayos, entonces se absorbió en mayor cantidad que en el tejido que tenía tejido alvéolos con aire, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es la representación de un objeto, ¿sí? En donde nos muestra cómo la radiación fue atenuada de diferentes maneras a medida que fue atravesando el paciente, ¿sí? Y que gracias a que el paciente es bien heterogéneo en su constitución tisular, vamos a ver una imagen heterogénea. Si nosotros tuviéramos un paciente que es todo aire, un cilindro de aire, veríamos todo el cilindro negro, ¿sí? Si el paciente sería un cilindro de grasa, sería todo un cilindro gris oscuro, como tenemos acá. Si el paciente fuera todo calcio, sería todo un cilindro blanco, ¿sí? Ya que el paciente está formado por un montón de estructuras de diferentes densidades, tenemos esta imagen tan heterogénea, ¿sí? Como para empezar a desmenuzar y entender qué es lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Cuando yo les muestro estas dos imágenes, ¿no? Esta les puedo decir que, como decían recién, es una radiografía de tórax frente, ¿sí? Esta es una radiografía de abdomen de frente, ¿sí? Este es el mismo paciente, ¿sí? Mismo paciente, misma sala de rayos, mismo equipo de radiología. No es que uno sea más potente que otro, ni uno más nuevo que el otro, es el mismo equipo, el mismo técnico que hace la imagen. Yo les puedo decir que en el tórax, el 90% de la patología pulmonar la resuelvo por la radiografía de tórax. Y les puedo decir que en el abdomen, menos del 2% de la patología abdominal la puedo resolver con la radiografía de abdomen, ¿sí? ¿Por qué una es tan buena para hacer diagnóstico y la otra es tan mala para hacer diagnóstico? Profe, ¿puede ser porque en abdomen hay mucha superposición de estructuras? Más Superposición tenemos en todos lados. La radiografía en sí, la radiología convencional en sí, lo que se va a encontrar es una superposición de estructuras. Porque pensá que acá, mira, en el tórax está superpuesto el manubrio esternal a la columna, a los arcos costales posteriores, ¿sí? A los arcos costales anteriores, al pulmón, a la clavícula. Está todo superpuesto porque el plano, digamos, justamente en ese caso, que es el póstero anterior, o digamos, el espesor del paciente, está todo superpuesto en una sola imagen. Así que superposición no es la diferencia entre una imagen diagnóstica y la otra no. Las dos están superpuestas. En radiología, si hagas una radiografía de fémur, en donde decís, bueno, tengo menos espesor de paciente, tengo menos estructuras que se superponen, también voy a tener superposición de estructuras. Eso, piénsenlo desde el punto de vista de radiología, nunca lo van a zafar, ¿sí? Pero aún así, sigue siendo más diagnóstica esta imagen por más que tengamos superposición de estructuras. ¿Por qué? Será por más que nada. Perdón. Hablen fuerte que no escucho, dígame. Yo A mí se decía me que ocurre blanda, puede ser.
¿Por las Perdón, partes perdón. blandas? Sí, yo qué sé, tenemos Sí, partes blandas en las dos. que Pero las de abdomen entonces, por ahí tampoco tenemos tanto aire. claro, el pulmón da como una ventana, digamos, Ah. donde uno puede como observar mejor. A eso me refería yo. Bueno, en realidad ahí se están acercando. En realidad es el aire, pero no es el aire porque el aire es aire y el aire nos resuelve todo. Fíjense, cuando ustedes van a ver en el abdomen, tenemos aire a nivel del colon, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el próximo parcial, pero todas estas estructuras aéreas que tenemos acá están ubicadas en la luz del colon. Hay algunas estructuras de aire a nivel del intestino delgado en el centro del abdomen, un poquito de aire en el techo del estómago, ¿sí? Que es este que está acá. Y tenemos el aire de los pulmones, obviamente, ¿sí? En realidad, por eso, no es el aire en sí, sino el contraste que da la densidad aérea negra con la densidad blanca del resto de los tejidos que están alrededor del tórax, ¿sí? Que el pulmón sea tan negro y el mediastino, las costillas y la pared del tórax sea tan blanca es lo que nos permite hacer el diagnóstico. ¿Se entiende? Sí, sí. En el Sí, sí. abdomen lo que nos vamos a encontrar es densidad de agua a nivel del hígado, densidad de agua a nivel del estómago, el estómago con secreción gástrica. Este nivel es un nivel de líquido, de líquido contenido en el estómago que nos da la misma densidad que el hígado. Tenemos los riñones, densidad de agua. El vaso, acá lo vamos a tener densidad de agua. Los músculos psoas, densidad de agua. Tenemos toda densidad de agua. Son todas densidades similares. Entonces, no podemos evaluar el parénquima hepático porque es similar al músculo intercostal que está superpuesto, es similar a la vía biliar, digamos, por lo menos en radiología. Digamos, no hay contraste de imágenes entre una estructura y otra para poder hacer diagnóstico. La posibilidad de hacer diagnóstico a nivel del pulmón es que vemos el aire dentro de los alvéolos, que es bien negro, las estructuras vasculares, que es lo que nos van a formar la trama pulmonar, que son estas líneas que están interrumpiendo la densidad aérea alveolar, ¿sí? Que corresponde a arterias y venas bronquiales y pulmonares, y en contraste con la densidad cálcica de las costillas, la densidad cálcica de las clavículas, la densidad incluso agua del hígado que está por debajo del diafragma. El diafragma tiene densidad agua como el resto de los músculos, ¿sí? Entonces el contraste entre las dos densidades, entre el aire y el agua que rodea todos los tejidos que rodean el pulmón, nos permite hacer diagnóstico, ¿sí? Entonces yo voy a decir que hay una patología pulmonar cuando. ¿Cuándo voy a decir, bueno, este pulmón es patológico? Cuando hay otro tipo de densidad. ¿Como Claro, cuál? no se puede como ver Como otro tipo de cuando veo líquido. Claro, cuando tenemos una pérdida de esta, ustedes recuerden que esta es la densidad normal del pulmón. Negro con estas líneas de densidad de agua, que son vasos, ¿sí? Esa es la densidad normal del pulmón. Entonces, cuando yo voy a ver, ¿sí? Dos imágenes patológicas, voy a ver que la densidad del pulmón o está aumentada, ¿sí? Que es lo que vemos acá, que ¿cómo lo describirían esto? Que hay una radiopacidad, Ajá. ay, no sé. No, pero díganlo, hay una zona blanca en donde debería estar negra, ¿o no? Claro. Claro, Pues en el no se pulmón derecho compliquen con. sería ¿Cómo? en el pulmón derecho. En la parte media del pulmón derecho tengo una densidad de agua, ¿sí? Que Sí, está de alguna manera ocupando el lugar donde tendría que estar la densidad negra. O sea, claro ¿qué que si estoy irradia, diciendo? ¿Cómo? que esa como, ay no quiero decir mancha, pero No, esa pero mancha blanca como que, hablemos, una mancha blanca. claro que si irradia a nivel como de los 2/3 inferiores del pulmón Ajá. derecho. Sí, o en el tercio medio, ¿sí? Por el tercio inferior parece estar bien, ¿sí? O sea, yo voy a decir que un pulmón en radiología es patológico cuando
pierdo esa densidad radiológica normal. Fíjense, de este lado, ese mismo sector, hay aire y hay líneas que corresponden a los vasos, a la trama pulmonar. En este lado no tengo esa imagen, sino que tengo, en vez de esta imagen normal, una ocupación, ¿sí?, de donde debería haber aire ocupada por densidad de agua. O sea, donde debería haber aire es a nivel de los alvéolos y a nivel de los bronquios. O sea, yo tengo agua ocupando alvéolos y bronquios. Eso es un bloque neumónico, ¿sí? Y esa densidad de agua corresponde a detritus celulares, a proceso inflamatorio, a edema intraalveolar y adentro de las estructuras bronquiales, ¿sí? O sea, tenemos una ocupación del espacio aéreo. Donde debería haber aire, tengo una densidad de agua. Es patológico. Después le pondremos el nombre que sea, ¿sí? Pero tengo una alteración de la densidad normal de ese pulmón, ¿sí? ¿Y qué pasa en este paciente? ¿A qué se refiere con qué? ¿Qué pasa? Es una radiografía normal, es una radiografía que la ven algo raro, es una radiografía patológica. ¿Se ve No, rara? para No sé mí si es está mal patología tomada patológica. o... Claro, ¿Está mal tomada? No, está bien tomada esta placa. está bien tomada. Ah, Después vamos a No, evaluar por qué. radiografía patológica me lo está mostrando como una patología. Mm. ¿Lo está O mostrando sea, patología? O sea, ¿ustedes ven los dos pulmones normales? se El ve todo pulmón como blanco. derecho, claro, se ve blanco, no tanto como la primera imagen, pero se ve como un velo medio blanco. ¿En dónde? ¿Dónde me lo describen el velo blanco? ahí Para estamos mí viendo en la el segunda. derecho también. En el pulmón derecho. O sea, veo esto que es un poco más blanco, dicen ustedes. Sí, eso. Ajá, ok. Fíjense, yo les dije, pulmón normal, densidad aérea, ¿sí? Con imágenes lineales que corresponden a la trama pulmonar, correspondiente a arterias y venas pulmonares y bronquiales, ¿sí? O sea, este es el pulmón normal. Ahora después vamos a ver que a medida que nos vamos alejando, cada vez vamos a tener estructuras vasculares más pequeñas, pero siempre vamos a ver estructuras vasculares por lo menos hasta 1 centímetro del borde del tórax. O sea, esa es la trama pulmonar normal. ¿Qué pasa acá Profe, con la trama? Sí. puede ser que se vea como todo blanco. Yo la veo como si tuviera algo blanco arriba de toda la imagen. No sé si, o sea, porque a Algo lo mejor se... blanco, esta parte de blanca, Claro, todo, viste que se ve todo blanco y tiene ajá. como dos bordes abajo. ¿Eso qué es? O sea, ¿por qué se ve así la imagen? Acá tengo un borde y acá No. tengo otro borde, ¿no? Ajá, todo eso blanco, ¿qué es? ¿Y qué les parece que puede ser? Es simétrico. Las mamas. Las mamas. Eso es la superposición de tenemos el contorno mamario y la densidad de la mama. Ustedes van a ver después que la mama puede ser de mucho contenido graso, de mucho contenido glandular o de contenido mixto, ¿sí? Graso y glandular va a cambiar de una mujer a otra, ¿sí? Va a cambiar de acuerdo a la edad, va a cambiar de acuerdo a un montón. Yo sé, por ejemplo, cuando damos de mamar, la mama se vuelve mucho más densa porque aumenta digamos, la cantidad glandular en proporción con la cantidad de grasa que contiene. Entonces, va a ser más densa la mama. Cuanto más glandular, más densa es. Y esa densidad de la mama se va a superponer a las bases pulmonares. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que ir viendo, y eso van a tener que ir viendo siempre ustedes, es descomponer la imagen, ¿sí? O sea, si yo veo una imagen acá que me llama la atención, primero pensar a qué podría corresponder pensando en todas las estructuras que están superpuestas en ese plano, ¿sí? Yo estoy Profe, ¿te viendo... puedo hacer una pregunta? Sí. En caso de una paciente que tenga prótesis, ¿se ve Ajá. distinto o no se distinguiría, por ejemplo? Depende del tipo de prótesis. Después yo tengo unas imágenes para mostrarles, porque hay prótesis más antiguas, que son más densas, que se llegan a ver. Hay veces que las prótesis incluso se pueden calcificar en el contorno, que obviamente se va a ver en la radiografía, y las prótesis más nuevas, ahí ya no se, digamos, no se nota, no es tan fácilmente de verlo, ¿sí? Pero son zonas más densas, porque la prótesis es digamos, es un contenido de gel líquido, ¿sí? O sea, tenemos un aumento de la densidad a nivel de, digamos, superpuesto a los bases pulmonares. ¿Sí? Profe, una Genial. pregunta, capaz medio boluda, pero siempre que veamos ese borde va a corresponder o podemos asumir que es una paciente femenina o también se Y puede ver así en algún masculino.
Y no, un paciente más obeso con ginecomastia, por ejemplo, que es aumento de tamaño de Claro, las mamas, ¿sí? También lo vamos a ver. depende como la cantidad de grasa que tenga ahí como en la zona mamaria, ¿o no? ¿De calcio? No, esto no es calcio, ¿eh? No, Esto de es la corte mama. de la piel. De De la grasa. mama, Claro. Depende de grasa, de la cantidad de grasa. de la grasa y de la glándula. Grasa es gris Sí. oscura y la glándula va a ser densidad agua, ¿sí? No hay calcio en condiciones normales en la mama, ¿sí? Incluso microcalcificaciones que son importantes para el diagnóstico, por ejemplo, de cáncer de mama, ¿sí? Se van a ver por un método de radiología, pero con una placa de mucho mayor definición como es la mamografía, ¿sí? La placa mamográfica tiene muy buena definición. Entonces se hace una placa, es como si fuera una radiografía, la mamografía de la mama, con compresión para poder reducir la superposición de estructuras, con un montón de detalles. Ahí sí veríamos las calcificaciones. En la radiografía de tórax, para ver una calcificación mamaria tiene que ser grande como una casa, ¿sí? Así que si lo vemos, que se pueden ver, digamos, son muy importantes, no son estas microcalcificaciones que nos están haciendo, digamos, señales de humo de un probable cáncer de mama, ¿sí? Pero bueno, ustedes primero y principal es esto, empezar a desmenuzar la imagen, ¿sí? Así como vemos la mama en las mujeres, podemos ver mamas también en los hombres. En los hombres, por ejemplo, que tienen mucho músculo, tienen el desarrollo de los pectorales, en donde vemos un pliegue a nivel axilar, se llama pliegue axilar, que corresponde al borde inferior del músculo pectoral, ¿sí? También es una imagen densa que se va a superponer a la radiografía de tórax. Cuanto más cosas tengo superpuestas yo en el pulmón, menos diagnóstica va a ser la placa, ¿sí? Por eso es importante que le saquemos todo lo que se pueda digamos, a la superposición en el pulmón para poder hacer una mejor visualización, ¿sí? Entonces, las mamas no podemos sacarlas, ¿sí? Las escápulas, que en condiciones normales deberían estar acá, sí podemos posicionar al paciente de tal manera que las escápulas queden fuera de los campos pulmonares, que es lo que vemos acá, ¿sí? Las clavículas no las podemos sacar del campo pulmonar. Podemos bajar los diafragmas, eso lo vamos a hacer pidiendo al paciente que respire hondo, que guarde el aire y que no respire. Entonces, expande al máximo los alvéolos y los bronquios de aire, baja el diafragma y podemos ver mucho mejor el pulmón. Si el paciente no respira con mucha profundidad, el diafragma va a estar acá, ¿sí? El mediastino va a estar ensanchado, nos va a permitir ver menos pulmón y la trama pulmonar va a estar más cercana entre sí y nos va a simular patología, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a ver es cuántas cosas técnicas tenemos que tener en cuenta, a ver si se cumplieron en ese paciente para después hacer una interpretación correcta de la placa, ¿sí? Pero volvamos a esta imagen, ¿sí? Sacando las mamas no nos importa, porque fíjense, la comparación, este pedacito de pulmón con este se deberían ver igual. La diferencia es la superposición de la mama, ¿sí? Entonces, esa densidad superpuesta tratemos de sacarla de la mente, ¿sí? Fíjense, esta parte del pulmón debería verse igual que esta parte del pulmón, ¿sí? Entonces, toda esa imagen densa que veían corresponde a la superposición de la mama, que evidentemente es bastante glandular, ¿sí? Tiene bastante contenido denso para dar esa imagen, ¿sí? Pero yo lo que les decía, digamos, y esto sí es muy importante, cuando ustedes vean el pulmón, tienen que ver la trama pulmonar, ¿sí? No solamente tienen que ver aire, porque acá yo veo aire. ¿Qué pasa con la trama pulmonar acá? ¿Ustedes la ven? Esta trama. No, no se ve. Estos vasos que nosotros vemos de este lado, ¿sí? Lo vemos todos casi llegando hasta el borde del tórax. Fíjense acá, bueno, es más fea. Esta placa, miren, a la hora de hacerla no rebatieron las escápulas y fíjense cómo se superponen a los campos pulmonares. Ustedes me van a decir, bueno, tiene una neumonía de este lado. No, está más denso porque está superpuesto un hueso, ¿sí? Es esto lo que vamos a tener que aprender a descomponer en la imagen antes de hacer cualquier tipo de interpretación, ¿sí? Entonces, saber que esta línea que está acá corresponde al borde medial de las escápulas, ¿sí? Acá tenemos la otra, que está acá, que evidentemente no lo posicionaron bien a este paciente. Ahora vamos a ver cómo posicionarlo bien al paciente para evitar esta imagen, ¿sí? Pero volvamos a esta. Entonces, yo les decía, la trama pulmonar que veíamos acá, ¿sí?
Acá la tenemos, pero acá yo no la veo. Fíjense en los espacios intercostales, debería haber pulmón. No se fijen en el nivel de la costilla porque, bueno, tiene una densidad también aumentada. Pero entre los espacios que dejan las costillas, yo debería ver trama pulmonar, ¿no? Y en vez de ver trama pulmonar, ¿qué veo? No se ve Claro. nada, según yo. ¿Eh? Se ve más aire. Yo veo, O sea, claro. fíjense este espacio que está entre las costillas y este espacio que está entre las costillas. Los dos están al mismo nivel, deberían verse igual. Yo en este veo trama, en este veo más negro, ¿sí? Esto corresponde a Pero un ¿y eso porque neumotórax. no se está irrigando el pulmón o qué? No se está irrigando porque no tiene vasos, ¿sí? Ah, Entre la hoja pleural y la hoja parietal, la hoja visceral de la pleura hay aire y el pulmón está comprimido acá, ¿sí? Entró aire, sí, se renota. O sea, ¿eh? o eso es una superposición de algo que se ve como una No, línea, no, esta línea la línea, corresponde a la hoja la pleura. visceral de la pleura, ¿sí? Mm, Hay aire en el espacio pleural y el pulmón está comprimido acá. Cuanto más comprimido, más muñoncito es. Está comprimido alrededor del hilio pulmonar. Entonces yo no claro, veo trama porque no veo pulmón, ¿sí? Ujú. Acá no hay pulmón, el pulmón está todo metidito acá, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver imágenes patológicas en el pulmón cuando tenemos un aumento de la densidad pulmonar o un aumento de la radiolucidez, una pérdida, ¿sí?, de la estructura normal pulmonar, ¿sí? Estas dos imágenes van a ser patológicas, son diagnósticos. Yo no necesito hacer a este neumotórax una tomografía, ¿sí? Salvo que quiera ver si hay una bulla que lo haya originado, pero en realidad yo para hacer diagnóstico, ponerle un tubo a este paciente, que el paciente vuelva a respirar normal, la placa me alcanza para poder evaluar a este paciente, darle antibióticos y que resuelva ese bloque neumónico. Ya con la placa me alcanza, ¿sí? Si tuviéramos que estudiar un poquito más el tórax a nivel pulmonar, lo que voy a hacer son imágenes de tomografía. Usa la misma densidad radiológica, usa la misma física para obtener las imágenes, tenemos las mismas densidades radiológicas, voy a tener cortes bien delgados, ¿sí? Y voy a evitar la superposición de estructuras que tenemos siempre a nivel de las placas, ¿sí? Entonces, tenemos una patología que queremos estudiar con más detenimiento y con menos superposición de estructuras, vamos a pedir una tomografía. La resonancia magnética a nivel pulmonar no nos aporta información porque todo lo que tiene aire no nos permite generar señal. Entonces, nos va a servir a nivel del tórax para ver patología mediastinal, ¿sí?, cuando queremos estudiar algo del mediastino, cuando queremos estudiar algo de la pared torácica, cuando queremos estudiar alguna lesión de las estructuras de la parrilla costal o estructura ósea, pero si queremos estudiar pulmón, no vamos a pedir una resonancia magnética porque no sirve a nivel pulmonar, ¿sí? A diferencia de que todo lo demás que ustedes dicen, bueno, la resonancia magnética es la mejor imagen, en el caso del pulmón no nos da información, ¿sí? Necesitamos tejidos blandos que no tengan aire para poder tener una información por resonancia magnética. Entonces, todo lo demás, tanto mediastino como pared torácica, sí nos va a ayudar la resonancia, para pulmón no, ¿sí? Entonces, ya habíamos visto un poco de esto. El negro va a ser el aire, el gris oscuro va a corresponder a la densidad grasa, el blanco va a ser, el claro va a ser el agua, de la densidad de agua, el blanco va a ser el calcio y el blanco absoluto va a ser el metal, ¿sí? Son todas las densidades radiológicas que nosotros vamos a tener, tanto en radiología como en tomografía, ¿sí? Eso está claro, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Ahí tiene como un marcapasos o no. Un marcador. ¿Y por qué es ¿Una un moneda? marcador? ¿Y por qué es una moneda? No, también puede ser. Desmenucen, Que se ve más clara. Porque se ve como por el esófago. desmenúcenlo. Otra- Ustedes me hacen acordar a los pacientes que cuando vienen para hacerse un estudio, dicen, ¿qué te pasa? Tengo apendicitis. Y yo no, pero en realidad lo que queremos saber es qué dolor tiene, cómo empezó. O sea, no me digan que, digamos, la definición de lo que están viendo. Díganme a qué corresponde esa imagen, ¿sí? Es una estructura. Una Puede imagen ser porque tenga una densidad metálica. una densidad metálica, sí.
¿En dónde? No escuché. Es una radiografía de tórax y ahí puede ser que estemos viendo lo que es la tráquea. Ajá. O sea, tengo una densidad La- redondeada metálica, ¿sí? En Sí, profe, topografía, no sabemos igual, ¿qué no sabemos? A ver. no, que en realidad, bueno, justo lo vimos en la profe en la comisión lo comentó, que en realidad no podemos saber, digamos, solo podemos decir que vemos una densidad metálica, pero Ujú. no sabemos si está en el interior del paciente porque para esto tendríamos que hacer el par radiológico, porque como todo está superpuesto, no podemos Ajá. saber podría ser Totalmente. tranquilamente una medallita en vez de una moneda. Totalmente. O puede ser, yo sé, algo que tenga pegado metálico en la remera del paciente en la espalda, por ejemplo, ¿no? O sea, yo como tengo superposición de estructuras, tanto de las estructuras que están por fuera del paciente, adelante, la piel, los tejidos que están adentro del paciente, todas las estructuras, todas las cosas que están apoyadas sobre el paciente, atrás del paciente. O sea, yo con esto puedo decir, tengo una imagen de densidad metálica redondeada, superpuesto al mediastino. No puedo decir nada más. El pulmón lo veo bien, ¿no? ¿Qué les parece? Fíjense, trama pulmonar. Esta imagen redondita con densidad aérea adentro corresponde a un bronquio visto de frente, ¿sí? Acá tenemos otro bronquio visto de frente. Nosotros a los bronquios los vamos a ver con contenido aéreo y las densidades lineales densas corresponden a vasos, no corresponden a bronquios. Los bronquios no los vamos a ver llenos de una densidad de agua, no va a tener sangre adentro. Los bronquios van a tener aire. Por lo tanto, aquellos bronquios que vemos viniendo hacia nosotros o viniendo hacia el rayo van a ser bien redonditos. Fíjense acá, este es un bronquio que engancharon justo más longitudinal, ¿sí? Pero los bronquios siempre tienen contenido aéreo, nunca van a tener contenido denso, ¿sí? Los que tienen contenido denso son los vasos, arterias y venas, ¿sí? Entonces vemos pulmones expandidos con aire, trama pulmonar hasta el borde, fíjense. Por suerte no tenemos mamas, ¿sí? A ver si llegamos a ver a algún lado. No se ve tan claramente, pero si veríamos un poco la cabeza del fémur, veríamos que el cartílago de crecimiento de este paciente no se ha fusionado, por lo tanto es un niño, ¿sí? Los niños por lo general tienen esta forma torácica más redondita, ¿eh? Y, Profe, ¿dónde puede ver eso de la fusión del cartílago? ¿cómo? ¿Dónde se puede ver eso de la fusión del cartílago? Se ven en la mayoría de los huesos, pero se ven principalmente en los huesos largos, ¿sí? Entonces, ahí se ven en la pelvis, se ven En la mano. se ven en la mano. En la mano lo que van a ver es la osificación de los huesos del carpo, ¿sí? Se ven también si está el cartílago de crecimiento a nivel de las falanges, ¿sí? Todos los huesos largos a nivel de la metáfisis van a ver un espacio radiolúcido que parece como si fuera una fractura, pero muy prolijita, ¿sí? Que separa la diáfisis de la epífisis, ¿sí? Ese espacio radiolúcido no corresponde a una fractura, sino que es tejido cartilaginoso que no tiene una representación en la imagen radiológica, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean un hueso largo que a nivel de la metáfisis tiene una imagen radiolúcida lineal, lo más probable es que sea un niño menor de 15 años, porque a partir de los 15 años ya se fusionan los cartílagos de crecimiento, ¿sí? Se En empiezan la a fusionar. articulación cifoesternal, ¿no se ¿Cómo? podía ver también? ¿En dónde? En la articulación cifoesternal. En esta imagen se puede ver si haces una tomografía. En esta imagen que está todo superpuesto Ah, en mediastino no lo vas a ver. vaya. Sí, por ejemplo, lo verías para ver bien el esternón con digamos, la falta de fusión de los núcleos de osificación del esternón en el perfil. Porque el perfil desproyectarías el esternón del mediastino. Entonces ahí sí podrías ver. Ah, En el frente no, ¿sí? En el frente, acuérdense que si está superpuesto a otra estructura de igual densidad, no lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, lo mismo, como ustedes me dicen, no, puede estar adelante, puede estar adentro, puede estar atrás de este paciente esa imagen, entonces pido el par radiológico para estar seguro, ¿sí? Tenemos la imagen de frente, ¿y qué pasó con los perfiles? Tenemos dos perfiles acá, tenemos uno y otro. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la imagen esa?
Parece que está en el esófago, ¿no? O sea, el objeto extraño. No solamente digamos, le hicimos una radiografía de perfil, sino que le dimos para tomar un contraste varitado, ¿sí? Que es un Ah, contraste que se usa para el tubo digestivo, que nos permite pintar esófago, estómago. Fíjense, esto que está acá está pintado el estómago, ¿sí? El intestino delgado. Bueno, a medida que va avanzando, el contraste va pintando la víscera hueca, o sea, todo el tubo digestivo se puede pintar perfectamente con el contraste varitado. Entonces, en realidad se dio este contraste varitado para evaluar que está en el esófago, y fíjense que en realidad lo que hace que esa moneda quede quieta ahí, porque es una moneda, y no pasa al estómago, como suele pasar con todos los cuerpos extraños, metálicos y no metálicos de los chicos, es que no se quedan trabados en el esófago. Por lo general siguen su viaje hacia el estómago y continúan a nivel de todo el tubo digestivo. Pero esta moneda quedó ahí porque tuvo este paciente un estrechamiento del esófago, producto de una cirugía que tuvo al nacer. Este paciente nació con una atresia de esófago, y que después van a ver bien en patología, que en realidad no estaban comunicados los dos extremos del esófago. El extremo proximal y el distal no estaban comunicados. Entonces, por vía quirúrgica se hizo una anastomosis de los dos extremos del esófago, pero en el punto de anastomosis quedó una reducción del calibre. Que con la comida no pasaba nada porque se distendía lo más bien, pero con la moneda no se logró distender para dejarla pasar, ¿sí? Entonces, con el contraste varitado se comprobó esa estrechez a nivel del esófago, ¿sí? ¿Y para qué les traigo esto? No solamente para ver la patología, sino cómo las densidades opuestas, cuando están en contacto entre sí, nos permiten hacer diagnóstico, ¿sí? Gracias a que le dimos contraste varitado al esófago y lo pintó todo de blanco, lo puedo diferenciar del entorno que es bien aéreo, ¿sí? O sea, el aire del pulmón alrededor y el vario que está dentro del esófago me permite diferenciar las dos estructuras. ¿Se entiende? Sí. Profe, Sí. ahí Sí. vio que estamos viendo el esófago, ¿no? ¿Podría Ajá. marcarme más o menos a qué altura está la tráquea y la Y está laringe? adelante, ¿Cuánto se llega? ¿sí? Tengo Claro, una columna aérea sería acá, como lo más negrito de frente. lo más negrito adelante. Fíjense, en el frente la tráquea es esta, ¿sí? Acá se abre bronquio Claro, fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Ese es el punto de la carina, es donde se abren los dos bronquios fuentes, ¿sí? La moneda está más abajo, por eso estoy segura que en la tráquea no va a estar, ¿sí? Aparte, ustedes piensen que la tráquea tiene esta forma de C, con los cartílagos traqueales que apuntan la abertura hacia atrás, ¿sí? Entonces, si estuviera entrando una moneda a la vía aérea, primero tendría muchos síntomas respiratorios y este seguramente está babeando, tiene síntomas más digestivos, ¿sí? Si estuviera en la tráquea, tendría disnea, agitación, tos, ¿sí? Y aparte, como por disposición de los cartílagos traqueales en forma de C hacia atrás, tendría una orientación, estaría así, en esta orientación, en el frente, porque iría de canto, iría de costadito. Entraría como si fuera una ranura en dirección transversa, no como está esta que la vemos de frente, ¿sí? Entonces, otra cosa que nos asegura que está en el esófago, no solamente que está por debajo del ángulo carinal, por lo tanto no tengo vía aérea ahí a ese nivel, sino que la posición es en posición transversa, ¿sí? Tendríamos que verla así de canto en el frente para poder ir sospechando que pueda estar en la vía respiratoria, ¿sí? Estas son todas las informaciones extras que nos aportan la radiología, ¿sí? Piensen que son todos detalles importantes cuando lo sabemos. Cuando no lo sabemos, nos pasamos la posibilidad de hacer diagnóstico, ¿sí? Es muy compleja la radiografía, pero la radiología en sí, pero es muy útil porque piensen que van a tener un equipo de rayos en cualquier lugar a donde vayan a trabajar, ¿sí? Vayan donde vayan, un equipo de rayos van a encontrar. Entonces, la idea es sacarle el mayor provecho a esta imagen, ¿sí? Porque, bueno, hacer diagnóstico con un tomógrafo y un especialista de imágenes al lado es muy sencillo. El tema es que, bueno, muchas veces se van a encontrar que no lo van a tener, ¿sí? Y lo que van a tener es un paciente, un equipo de rayos y un contraste radiológico, ¿sí? Ya sea bario, ya sea iodo, ya sea... Entonces, el tema es cómo podemos aprovechar al máximo esos elementos, ¿sí?
Entonces, el estudio radiológico es el estudio cardiopulmonar por excelencia, es el primer paso de todo protocolo de tórax. Yo cuando voy a estudiar un paciente que venga con tos, con disnea, con dolor de costado a nivel torácico, con cianosis, lo primero que voy a hacer es una radiografía de tórax. ¿Sí? Es simple, es rápido, es económico, está disponible en todos lados. Para nosotros es la piedra angular de la radiología, es el 60% de todos los estudios radiológicos que se hacen en cualquier centro, ya sea de alta complejidad como de baja complejidad. Y la gran desventaja es esto que veníamos hablando. Tenemos muchos tejidos superpuestos, tenemos mucha información que hay que desmenuzarla para poder interpretar correctamente las cosas. Fíjense, lo que hablábamos de las siluetas mamarias, ¿sí? Esta paciente parece ser una paciente que tiene mamas prominentes, probablemente femenina, probablemente, ¿sí? Esas mamas van a estar superpuestas a los campos pulmonares. Estas mamas no son tan densas como las que veíamos antes, posiblemente tengan menos contenido glandular y más contenido graso. Cuanto más grasa tienen, más negras van a estar, entonces menos densidad radiológica le aportan las bases pulmonares, ¿sí? O sea, tenemos mucha información a nivel de la radiografía de tórax, el tema es poder leerla, ¿sí? ¿No? Si no la podemos leer, digamos, hay cosas que se nos van a pasar de largo, ¿sí? Entonces, indicaciones, síntomas cardiopulmonares, de los politraumas, sin lugar a dudas, preoperatorios, antes de meter a un paciente en el quirófano y antes de hacer cualquier tipo de anestesia, tengo que ver cómo están esos pulmones, ¿sí? Cuando tenemos sospecha de infección respiratoria, alta o baja, también se le hace. Cuando queremos estadificar tumores torácicos y extratorácicos, se hace una radiografía de tórax. Después, obviamente, para ver la extensión, vamos a recurrir a la tomografía. Y cuando queremos hacer seguimiento de una patología ya conocida, decimos, bueno, tenemos un tumor pulmonar, hacemos radiografía para poder ver si se achica o se agranda con respecto a los estudios anteriores después de un tratamiento, ¿sí? La técnica de hacer una radiografía de tórax es esta, lo ideal. No siempre se cumple, no siempre podemos lograrlo, pero el paciente tiene que estar de pie, ¿sí? En la sala de rayos, el tubo de rayos lo tenemos acá, el haz de rayos sale por acá, entra el paciente desde la espalda, sale por el frente y se encuentra con el chasis donde se imprime la placa, ¿sí? Ya sea chasis antiguo con placa radiográfica o estas pantallas de las radiografías digitales que ahora están en todos lados, antes lo veíamos menos. Ahora, por suerte, está mucho más difundido porque tenemos mejor obtención de imagen, ¿sí? Con menor radiación. Entonces, el paciente lo ponemos de pie. Algunos hizo una radiografía, ¿qué le pidieron? ¿El técnico qué le pidió que hiciera? Me acuerdo que me dijeron que no tenía que respirar, o sea, que no tenga el aire. Ajá, pero antes de que hagas eso, ¿qué te dijeron que hicieras? Hay que me tenía que sacar todas las cosas metálicas. ¿Cómo? Escucha. Que me tenía que sacar aros, collares, como todo lo metálico que me podía. Sacar todo lo metálico, sacar la ropa, ¿sí? Porque muchas Sí. veces tienen alguna cosita metálica, un botoncito, la marca, algo. Entonces siempre hay que sacarse la ropa, ponerse una bata, para asegurarse que no hay nada metálico superpuesto, porque si hay algo metálico superpuesto hay que repetir la placa, se lo irradia de vuelta al paciente, ¿sí? Entonces hay que sacar todo, incluso el pantalón también conviene sacarlo. Ahora lo que hacen para no tener que cambiar tanto a los pacientes, si tienen un pantalón, incluso si es un jogging también puede tener cosas metálicas, se le pide que se baje un poco más el pantalón para que no quede incluido en la imagen cualquier cosa de tela que pueda tener, ¿sí? Incluso hasta la bombacha, ¿sí? A veces tienen, la ropa interior tiene alguna cosa metálica que corresponde a una marca o a una decoración, ¿sí? Bueno, piercing, ni hablar, ¿sí? Hay que sacar todo, ¿eh? Entonces lo ponemos al paciente de pie, lo ponemos apoyado al frente, la parte anterior contra el chasis. Fíjense, la pera del paciente tiene que estar a la altura del borde superior de la placa, por lo tanto tenemos que incluir también algo del cuello para poder incluir las fosas supraclaviculares, siempre tenemos que verlas. Las manos van a estar a nivel de las crestas ilíacas, ¿sí? Estos codos deberían estar más hacia adelante, o sea, serían como abrirlo tipo si fueran alitas y llevar hacia adelante los codos. Esa llevar hacia adelante los codos nos va a permitir rebatir las escápulas de arriba de los campos pulmonares. Entonces las escápulas van a quedar no superpuestas, ¿sí? Con los codos hacia adelante. Entonces tenemos al paciente posicionado. Le decimos al paciente no se mueva primero.
Y después, ¿qué le decimos? ¿Qué le pedimos que haga? Te piden que inspires y que retengas el aire. Totalmente. O sea, le dicen, respire hondo, guarde el aire y no respire. Ustedes van a ver que cuando hay una grabación va a estar repitiéndose todo el tiempo eso, ¿sí? O sea, respire hondo significa inspiración máxima, ¿sí? Guarde el aire, que quede en esa inspiración máxima y no respire, o sea, que se quede en una apnea inspiratoria máxima, ¿sí? ¿Eso qué nos permite? Expandir todos los alvéolos, llenar todo donde hay aire, llenarlo de aire. La trama pulmonar, separarla una de otra para que no parezca que fuera patológico, no parece que fuera patología. Cuanto más cosas densas juntas, más para simular patología, ¿sí? Ustedes recién lo vieron en la placa de la mama superpuesta. Cuanto más densidad tengo, más patológico parece. Entonces, al respirar hondo, expandimos bien los alvéolos, separamos bien la trama pulmonar, bajamos el diafragma, el mediastino se achica, o sea, se vuelve más angosto, y los espacios intercostales se amplían, con lo cual voy a llenar todo el pulmón en su máxima capacidad. Ahí le mando el haz de rayos, ¿sí? Entonces el haz de rayos sale, entra desde atrás, pasa por el paciente, llega hacia adelante. Son segundos, ¿sí? No es algo que sea muy complicado para que haga el paciente. Son segundos, ¿sí? El tema es, la pregunta, ¿por qué lo hacemos con el paciente de espalda al equipo de rayos y no de frente? ¿Por qué será? Cuando nosotros hablamos de una radiografía de tórax, la ideal es, en realidad lo que estamos hablando es de una teleradiografía de tórax póstero-anterior. Póstero-anterior porque entra por detrás el haz de rayos y sale por delante. Siempre el nombre de la incidencia va a ser de dónde ingresa el haz de rayos y de dónde sale del paciente, ¿sí? Entonces es una teleradiografía, tele porque se encuentra a una distancia de 1,80 m del chasis. O sea, cuanto más alejo el tubo del paciente, mejor representación voy a tener de mi imagen. Ahora después vamos a ver por qué. O sea, que sea teleradiografía significa que este paciente esta placa se hizo con el tubo a 1,80 m de la placa. De tórax porque es de tórax, de la región de tórax, y póstero anterior porque entró por detrás de las de rayos y salió por delante. ¿Sí? Tema, ¿por qué lo ponemos de espalda? Si no Profe, es ¿puede estar relacionado con el corazón? relacionado con el corazón. En realidad está relacionado, fíjense, cuando nosotros hacemos una radiografía, este es el punto de salida de las de rayos, ¿sí? Sale en forma divergente, ¿sí? Desde el punto de salida va en forma divergente, avanzando a medida que va recorriendo distancias, ¿sí? Cuando llega a la placa, se imprime la imagen, ¿sí? Cuando yo tengo objetos que están lejos de la placa, como en este caso, fíjense, es un corte a nivel del tórax, a nivel del corazón, ¿sí? Esto es el pulmón derecho, perdón, en este caso sería el pulmón izquierdo, porque está apuntando para allá. Tenemos el corazón, ¿sí? En este sector, alejado de la placa. Cuando pasa el haz de rayos, la imagen que genera de ese corazón va a ser mayor al tamaño real de ese corazón. ¿Por qué? Porque el efecto divergente de los rayos hace que la imagen parezca más ampliada. Entonces, cuando yo tengo una estructura que quiero ver en forma nítida y del tamaño más real posible, porque yo voy a medir el tamaño de la silueta cardíaca y voy a decir, bueno, ¿esta silueta cardíaca es normal o es patológica? O sea, tengo que ser lo más real posible. Yo cuando quiero ver una estructura nítida y de tamaño real, la voy a pegar al chasis. Cuanto más cerca de la placa, o sea, del chasis, está la estructura y más lejos del punto de salida del haz de rayos, más real va a ser su tamaño, ¿sí? Entonces, como dentro del tórax, lo único que es asimétrico es la presencia del corazón, ¿sí? Entonces, para poder tener un tamaño real de ese corazón, yo lo que voy a hacer es pegarlo contra el chasis, contra la placa, y alejarlo del tubo, del origen del haz de rayos. Eso va a hacer que el efecto de la divergencia de los rayos no me amplíe la imagen. ¿Se entiende? Otra cosa que no me amplía la imagen es colocarlo a 1,80 m de distancia. Si yo me acerco, fíjense, este es el punto, no sé si es una E o una F, no, sería el foco 2, sería, ¿no? Este punto F
Si yo hago la imagen también con el paciente colocado en póstero anterior, veo que voy a tener un aumento del tamaño de esa silueta cardíaca, incluso sin cambiarlo de posición. Entonces, lo ideal es que esté a 1,80 m para que no se amplíe la imagen y que esté apoyado el corazón lo más cerca posible de la placa, ¿sí? Para que no haya una ampliación de la imagen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esta radiografía, vamos a obtener esta imagen, ¿sí? Antes de ir al perfil, quiero mostrarles, bueno, después les muestro. Vamos a tener esta imagen, ¿sí? Fíjense, entonces el tamaño del corazón va a ser lo más cercano al tamaño real de esa paciente, ¿sí? Cuando yo quiero estudiar estructuras con mejor definición, voy a pegarlas al chasis, ¿sí? A la placa, ¿sí? En el perfil, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos el perfil? Ponemos al paciente de costado, le pedimos que levante los brazos para poder sacar las cinturas escapulares de los campos pulmonares, ¿sí? Las escápulas, acá tenemos las dos escápulas, no las podemos sacar de ninguna manera del perfil, pero quedan de costadito, quedan de perfil, así que tampoco se superponen tanto a los campos pulmonares, ¿sí? Le pedimos al paciente también que respire hondo, que guarde el aire, que no respire. En apnea inspiratoria máxima baja los diafragmas, se amplían todos los espacios alveolares y bronquiales y se ensanchan los espacios intercostales, ¿no? Entonces ahí andamos re bien y hacemos la placa. Pero cuando vamos a hacer la placa podemos apoyar el pulmón del lado, el lateral derecho o el lateral izquierdo en la placa. ¿Cuál vamos a apoyar con más, digamos, cuál vamos a hacer la radiografía de perfil? ¿Qué perfil hacemos? ¿El perfil derecho o el perfil izquierdo? Que apoye el izquierdo, ¿Por qué? porque si estamos buscando que el corazón siempre esté más cerca del chasis, digamos, Ajá, el corazón levemente está un poquito más hacia la izquierda en el tórax. totalmente. Entonces vamos a hacer el perfil izquierdo, ¿sí? Por eso, digamos, porque queremos tener un tamaño del corazón lo más real posible. Fíjense qué anterior que está el corazón no está atrás. Dentro del tórax tiene una posición anterior, ¿sí? Por eso tenemos que hacer el póstero anterior en el frente, ¿sí? Pero también lo hacemos primero para que no se magnifique. Cuando yo lo alejo del chasis, la imagen va a parecer más magnificada y me va a tapar pulmón, ¿sí? Y aparte porque el pulmón en el frente, vuelvo para atrás, ¿no? Fíjense, si yo veo, acá veo pulmón derecho y acá veo pulmón izquierdo. Gran parte del pulmón izquierdo me lo tapa la silueta cardíaca, o sea, atrás del pulmón, atrás del corazón voy a ver pulmón, ¿sí? Que justamente el corazón me lo está tapando. Entonces, para poder ver mejor el pulmón izquierdo, también lo voy a apoyar del lado izquierdo, ¿sí? Porque me permite ver mejor si existiera patología en el pulmón izquierdo, ¿sí? Entonces, por eso siempre, salvo que se aclare porque se estudia una patología específica del lado derecho, siempre vamos a hacer el perfil izquierdo, ¿sí? Y, digamos, uno de los motivos por los cuales nosotros hacemos las dos imágenes, tanto el frente como el perfil, porque todas estas zonas rojas que corresponden al mediastino, que corresponden este es el borde superior del diafragma, por detrás del diafragma también tengo pulmón, ¿sí? Por detrás del mediastino yo también tengo pulmón, ¿sí? Fíjense, por detrás del mediastino, que es este, tengo pulmón. Por detrás del borde superior del diafragma tengo pulmón, ¿sí? Entonces no solamente nos sirve el perfil para poder identificar lesiones. Ustedes acuérdense, si yo veo, existe una lesión, ¿sí? Para que exista y que no sea una superposición de imágenes, tienen que verse en las dos incidencias. O sea, yo solamente localizo lesiones, si está adelante, en el medio o atrás. Veo si es real y aparte me permite ver aquellos sectores de pulmón que están tapados en el frente. O sea, yo siempre voy a hacer el par radiológico, cualquier cosa que estudie, ¿sí? Salvo en los chiquitos, en los pacientes pediátricos, ¿sí? En los pediátricos le vamos a hacer la radiografía de frente, ¿sí? Si vemos que está normal, no se hace el perfil. Si existe alguna duda en el frente, ahí recién le hacemos el perfil y esto es para bajar la cantidad de radiación que reciben, ¿sí? Salvo el caso de los pacientes pediátricos en el tórax, porque en otra incidencia
por ejemplo, si queremos descartar una fractura de un hueso largo, vamos a tener que hacer dos incidencias, ¿sí? Salvo el tórax en el pediátrico, que se evalúa si se hace el perfil o no, siempre necesitamos el PET radiológico, ¿sí? Porque nos permite identificar lesiones, definir la localización de las lesiones y poder ver aquellos sectores en donde en el frente no están visualizados correctamente, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué les parece? Está todo señalado con flecha, así que no hace falta. Sí, son dos círculos, digamos, que se ven más radiolúcidos. Tengo dos círculos más radiolúcidos, sí. Tengo uno acá. ¿En dónde está? ¿Dónde lo identifico? Yo no lo estoy viendo la imagen. ¿Dónde lo localizarías? En el tercio inferior, El tercio inferior del pulmón derecho, en la base pulmonar derecha, ¿no? sí. ¿Es pulmón o no es pulmón? Yo Es, diría que el sí, pulmón para está mí medio sí. comprimido. Sí, está medio comprimido. Acuérdense, estamos en presencia de muchos tejidos superpuestos, ¿sí? Claro, por Entonces, eso esas flechitas chiquitas apuntan, tipo el pulmón, donde está el círculo, sí, eso, radiolúcido, sí. no está el pulmón está más arriba. ¿Ustedes pueden saberlo con seguridad en esa imagen? Yo diría que sí. Yo diría que hagamos el perfil, ¿sí? Ah, bueno, Acuérdense, claro, sí. siempre que ven una imagen tienen que verla en las dos incidencias. Me permite primero saber si es real y después localizar el nivel donde está. Puede ser anterior al paciente, puede estar afuera del paciente, puede ser de la pared anterior, del pulmón o de la pared posterior, ¿sí? Yo hago el perfil. ¿Dónde estaba? Estructuras El redondeadas, que anterior tienen está densidad como en la aérea, mama. estaban en la mama, en las partes blandas estaba, Sí. ¿sí? Entonces, ¿Y por qué el el pulmón se perfil, ve como comprimido? ¿cómo? ¿Por qué el pulmón se veía comprimido o no se veía comprimido? No veo pulmón, fíjate, veo trama pulmonar hasta Ah, acá, sí. ¿sí? Ahí veo como las ramitas, claro. ¿Sí? Se ve trama pulmonar, sí, pulmón ahí, ¿ah? Entonces, Profe, ¿y cuando, por qué se ve como una imagen bien redondeada y la otra es como una línea? porque hay un nivel, ¿sí? De líquido adentro. Tenemos un espacio aéreo que puede ser, digamos, de origen infeccioso, hay aire dentro de las partes blandas, y acá hay aire y líquido. Como el paciente estaba de pie, ese líquido con el aire se formó una cavidad y formó un nivel, ¿sí? Puede ser perfectamente esto un absceso, ¿sí? Fíjense, acá también tenemos imagen redondeada con un nivel. Esto es líquido. Esto es densidad agua dentro de una burbuja de aire, ¿sí? No importa qué es, pero lo importante es saber dónde está. Y nosotros lo vamos a localizar cuando tenemos dos imágenes. Con una sola imagen no localizamos nada, chicos, ¿sí? Porque lo que parece más obvio a veces puede generarnos confusión, ¿sí? ¿Se entienden? Sí, sí. Entonces tenemos, fíjense, paciente de pie, hermoso, lo ideal es esta posición. ¿Qué pasa? Hay pacientes que están internados, que están en la sala, que no están inconscientes, que están digamos, con imposibilidad de pararse, ¿sí? Muchos de estos pacientes internados tienen alguna limitación para ponerse de pie. Ahí vamos a tener que hacer la radiografía antero-posterior y no podemos llevar, cuando está en camilla, el tubo a 1,80 m. Entonces, en estos pacientes vamos a tener un aumento de tamaño cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos obtener esa imagen ideal, ¿sí? Entonces, en los pacientes en donde no se le puede hacer de pie a 1,80 m, muchas veces cuando están acostados, están inconscientes, ni siquiera podemos decirle que respire hondo y que guarde el aire, ¿sí? En esos pacientes vamos a ver ensanchado el mediastino. Fíjense lo que es el corazón, mismo paciente, ¿eh? Un día de diferencia. Esta parece hiperpatológica. Tenemos las escápulas superpuestas a los pulmones, nos dan aumento de la densidad,
Parece que tuviera 2 neumonías acá terribles. Se le saca las escápulas y se liberan los pulmones. El paciente está acostado, el corazón está ensanchado. Este paciente está de pie, es póstero-anterior, por lo tanto el corazón tiene el tamaño normal. Fíjense los diafragmas. Acostado no puede inspirar mucho, por más que esté consciente y que nos pueda hacer caso de respirar hondo, acostado no respiran igual de hondo que cuando están parados. Entonces los diafragmas no bajan lo suficiente, ¿sí? Fíjense lo que es el campo pulmonar de un paciente acostado y el campo pulmonar de un paciente de pie. Este parece súper patológico, este no, ¿sí? Y en realidad no hay patología ni cardíaca ni pulmonar en este paciente, ¿sí? Lo que cambia es la posición, ¿sí? Entonces es muy importante saber cómo se hizo esa radiografía para poder interpretarla. Acá no tiene una cardiomegalia, no tiene un aumento de tamaño del corazón, ¿sí? No tiene neumonía bilateral, ¿sí? Lo que tiene es un problema en la técnica de obtención de la imagen, ¿sí? Entonces acá tenemos que saber que está limitada la interpretación que nosotros podemos hacer, ¿sí? Pero sí que podemos decir, el pulmón están expandidos. Un bloque neumónico no tiene, porque esto yo estoy 100% segura que son las escápulas, ¿sí? Entonces podemos dar información, no tan precisa como cuando lo hacemos de pie, pero podemos dar información de ese paciente, ¿sí? Entonces, una de las cosas, la radiografía tiene que estar completa. ¿Qué significa que esté completa? Que están en las fosas supraclaviculares están incluidas, la pared torácica y las partes blandas, los diafragmas están completos, ¿sí? La radiografía tiene que estar inspirada adecuadamente. Habíamos dicho que se expandían, ¿sí? La trama pulmonar tenemos que expandirla, separarla, para poder verla bien negra donde tiene que haber aire, y si se ve blanca es porque hay patología, ¿sí? Fíjense, un paciente con adecuada inspiración en la radiografía y un paciente que no hizo adecuada inspiración. Parecería que acá tuviera una neumonía, cuando en realidad no la tiene, si está bien inspirada. La pregunta es, ¿cómo hacemos para saber si el paciente inspiró o no inspiró si nosotros no estábamos presentes a la hora de hacer la placa? ¿Cómo nos damos cuenta? Por el tamaño de los pulmones. O por el diafragma. Sí, pero el tamaño, digamos, ¿cuál es el tamaño normal de un pulmón? Cambia tanto de un paciente a otro, del hábito corporal de un paciente de 1,50 m no va a tener el mismo pulmón que un paciente de 2 metros. En realidad por la radiolucidez que puedan tener los pulmones, porque en la expiración se ven como más blancos, por decirlo así, y en la inspiración se ve que están llenos de aire. Sí, pero si está bien inspirado y tenemos una neumonía, yo lo voy a ver blanco. ¿Será por el diafragma, profe? Y el diafragma nos puede decir si está más horizontal, si está más aplanado, que respiró más, pero ¿cómo saberlo? ¿Sí? Yo voy a buscar un punto de referencia externo al pulmón para saber si inspiró correctamente, ¿sí? Voy a contar las costillas. Cuanto más costillas veo, es que el pulmón se expandió más. Cuanto menos costillas veo, es que el pulmón no se expandió correctamente, ¿sí? Entonces, yo voy a contar o arcos anteriores, estos son los arcos costales anteriores, o arcos costales posteriores. Fíjense, está la primera costilla, arco posterior, arco anterior, arco posterior, arco anterior, arco posterior, arco anterior, ¿sí? Una forma rápida y fácil es contar 6 arcos costales anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El último entró ahí de refilón. Si yo tengo 6 arcos costales anteriores que son oblicuos, una dirección de 45 grados hacia abajo, ¿sí? Digo que el paciente está bien, esa radiografía está bien inspirada. ¿Qué pasó acá? 1, 2, 3, 4. No veo más que 4, no veo 6, ¿sí? El paciente no inspiró correctamente. ¿Por qué? Porque no despejó los arcos costales. Si contamos los posteriores, tenemos que contar por lo menos 10. Este es el primero, ¿sí? 1. Este es el segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veo 10, está bien inspirada. Acá, ¿qué tenemos? 1, 2, 3. Las primeras 3 están bastante cerquitas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. No tenemos 10 arcos costales posteriores. Este paciente no ha inspirado correctamente. O sea, no tengo patología pulmonar. Lo que estoy viendo es una falta de inspiración, ¿sí? Otra cosa que tenemos que evaluar es la rotación del paciente. Y la vamos a ver en comparación. Estas son
las apófisis espinosas, y estos son los bordes mediales de las clavículas, ¿sí? Las apófisis espinosas que son posteriores tienen que estar equidistantes de los bordes mediales de las dos clavículas. Si una clavícula se acerca a la apófisis espinosa, significa que está rotada para el otro lado. O sea, si yo acerco la clavícula derecha a la apófisis espinosa, significa que está mirando ese paciente hacia la izquierda. ¿Sí? Y el problema de la rotación es que nos va a dar imágenes que nos van a simular patología. Fíjense, esta es la apófisis espinosa, esta es el borde medial de la clavícula derecha, está más cerquita, y este es el borde medial de la clavícula izquierda, está mucho más alejado de la apófisis espinosa. Este paciente está mirando para este lado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Puedo explicarlo de nuevo, profe? Yo lo que voy a ver, normalmente tiene que estar, sería el contorno de las espinosas. Este es el borde medial de una clavícula, borde medial de otra clavícula. La clavícula es anterior, ¿sí? En la posición del paciente. Las clavículas son anteriores, están a nivel del manubrio esternal, ¿no? Las apófisis espinosas son posteriores. Si yo acerco una clavícula a la espinosa de un lado, significa que está mirando para el lado contrario. Piénsenlo en ustedes. Esperen que me pongo... Ok, entonces el paciente siempre tiene que estar mirando al frente. Tienen que estar las dos clavículas, tienen que estar a la misma distancia de la apófisis espinosa, ¿sí? Si yo tengo el borde medial de la clavícula derecha, ¿sí? Si yo roto para aquel lado, la voy a estar acercando a la línea de las apófisis espinosas. Si yo roto hacia el otro lado, la apófisis, la epífisis distal, perdón, el borde medial de la clavícula, voy a estar acercándola hacia las espinosas. ¿Sí? Entonces, yo cuanto más cerca veo una clavícula de las apófisis espinosas, está más rotada hacia el lado contralateral ese paciente. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Ayúdenme. Pero créanme, les juro que es así. Fíjense, vamos a ver acá. Borde medial de la clavícula derecha acercándose a las apófisis espinosas significa que el paciente está mirando hacia la izquierda, ligeramente. Ligeramente. Entonces está rotado este paciente. Veo mucho más despejado el ilio de este lado que el de este lado. No significa que hay patología de este lado, significa que el paciente está rotado. Este borde medial de la clavícula está más cerca de la línea de las espinosas que este borde medial, que está más lejos, ¿no? ¿Les parece? Este medial de este medial. O sea, este paciente, al acercar la clavícula a la línea de las espinosas, significa que está mirando hacia el lado derecho, ligeramente rotado. ¿Sí? Piénsenlo en 3 dimensiones. ¿Qué pasa con este paciente? Es muy raro, ¿qué tiene? O sea, no sé si es patológico, si está quebrado o tiene el brazo para arriba. Tiene una clavícula para un La lado, clavícula otra está clavícula separada para el del otro. ¿Eh? ¿no? Que una de las clavículas está separada del esternón o es por... Totalmente. No, están totalmente, Sí. porque está totalmente rotado. Fíjense, este pulmón prácticamente no tenemos mediastino. Ustedes me dicen, bueno, no tiene mediastino, pero está todo de este lado. No es que está todo el mediastino de un lado, sino que está totalmente rotado hacia la izquierda este paciente. Además de que tiene un montón de elementos metálicos que corresponden a elementos de la terapia intensiva. Tenemos sonda nasogástrica, tubo endotraqueal, monitoreo, digamos, cardíaco. Entonces este paciente está súper invadido, no es un paciente que está ambulatorio, es un paciente que está seguramente postrado y lateralizado hacia la izquierda. ¿Qué me pueden decir de esto? Y puedo decir que este pulmón está bien, pero no puedo hablar nada del mediastino, no puedo hablar nada de la aorta, que es esto, no puedo hablar nada de su corazón. A través del pulmón yo no puedo ver, a través del corazón no puedo ver mucho pulmón. ¿Sí? O sea, no tiene que estar tan rotada para poder hacer un buen diagnóstico. Otro es cuánta radiación se usó. Sí, escucho. ¿Puede volver a la imagen anterior? Sí.
Ahí el pulmón izquierdo Sí. está como medio que aplastado o es superposición del corazón. Está superpuesto el corazón. No Mm. puedo decir nada más. ¿Sí? Porque hay que tomar de lado también, o sea, de perfil. No vamos a poder hacer un perfil. Si no lo pudieron posicionar de frente a este paciente, debe estar postrado y rígido. No lo vamos a poder poner de perfil. El perfil cuando hacemos este es un paciente con una radiografía portátil, es antero-posterior, acostado, rotado. No podemos hablar mucho de este paciente, ¿sí? Pero sí Profe, podemos decir que ambos pulmones están expandidos, sí. la clavícula, ¿por qué está así? O sea, ¿está quebrado No, o es está solo- totalmente de costado. Está apoyado sobre Ah, el hombro izquierdo. Está totalmente de costado, ¿sí? ok. Hay unas imágenes rarísimas cuando están muy rotados, ¿sí? No es lo que conocemos habitualmente. Y bueno, con respecto al uso de la radiación, cuando usamos mucha radiación, quemamos la imagen, aparece súper negra. La trama pulmonar prácticamente no la vemos cuando usamos mucho kilovoltaje al hacer la placa. Esto lo hace el técnico, pero digamos, tenemos que saber a la hora de interpretarlo. Si no vemos trama pulmonar cerca de los bordes del tórax, no vemos esas líneas que estamos acostumbrados a ver, significa que se usó mucha radiación, acá hay patología que está oculta que no estamos viendo. Esa radiografía hay que repetirla. ¿Y acá qué pasó? Vemos demasiada trama pulmonar y no veo pulmón a través de la silueta cardíaca. Yo tengo que ver a través del corazón trama pulmonar, ¿sí? Si no la vemos es porque se usó poca radiación. Esta imagen me está simulando más patología, ¿sí?, que la que realmente hay. También hay que repetirla. Mucha radiación, placa dura se llama. Poca radiación, placa blanda. Ninguna de las dos nos sirven para diagnóstico, porque una nos simula que hay patología donde no la hay y la otra no puede estar ocultando patología donde puede estar, ¿sí? Ninguna de las dos son diagnósticas, ¿sí? Entonces, importantísimo, tiene que tener una, digamos, técnica adecuada. Antes de empezar a hablar, tenemos que ver que esté completa, que esté incluido fosas supraclaviculares, partes blandas, los diafragmas y algo del abdomen superior, tiene que estar centradas, la vemos a partir de la distancia que hay entre las apófisis espinosas y el borde medial de las clavículas. El grado de inspiración la vamos a ver a partir de la cantidad de arcos costales o anteriores o posteriores que vemos en la placa. Y el grado de penetración tiene que ver con la radiación utilizada, si usamos mucha o si usamos poca radiación. Lo vemos a través de la trama pulmonar, desde el borde pulmonar o a través de la silueta cardíaca, ¿sí? Estas son las cosas desde el punto de vista técnico. Después vamos a ver más en detalle cosas anatómicas que tenemos que evaluar, ¿sí? Pero antes de decir nada acerca de una radiografía, hay que evaluar esto, para ver si en realidad lo que estamos viendo es real o está simulado por superposición o por una técnica inadecuada, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Yo les voy a mandar ahora lo que tengo, el capítulo que yo les digo que está piola, está cortito, la verdad que está como para que lo vean. Hay uno que son 3 hojas, que está todo subrayado, que digamos, está por todos lados dando vuelta, que está bueno porque es bien conciso, ¿sí? Lo mínimo que hay que saber acerca de la técnica radiológica. Después, obviamente, hay que saber mucho más de anatomía y anatomía radiológica también. Pero está bueno como para que lo tengan en cuenta. Traten de leerlo, cualquier cosa, avisen y lo vemos la semana que viene, ¿sí? Entonces quedamos el martes que viene por Zoom a partir de las 21, ¿sí? Vamos a seguir con anatomía radiológica. ¿Tá? Traten de leer algo y si sacamos más provecho en la imagen, a la clase. Bueno, profe, gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Gracias, profe. Algo que quieras. ¿Nos pueden poner imágenes patológicas o que estén mal tomadas al momento del examen y para que nosotros nos demos cuenta? No, lo que sí, digamos, hay muchas imágenes que están para el examen que están mal tomadas, pero no porque lo hagamos para evaluar técnica, sino que es importante porque, bueno, ustedes van a ver, cuando vean un montón de radiografías, la gran mayoría no tienen algún defecto en su técnica,
¿sí? Entonces, si no podés repetirla, porque no se puede volver a repetir, no se puede traer al paciente de vuelta, por lo menos nos tiene que servir para que la interpretación no sea tan precisa, digamos. Yo no voy a hablar si está rotada. Cuando se rota, el campo, el hilio pulmonar que queda más separado del mediastino parece más patológico. Entonces, si nosotros vemos una imagen de